Hola, ¿qué tal amigas, amigos? De fiesta el día de hoy se cumplen 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación. Por supuesto que hay voces discordantes, pero también hay personas que, con pleno conocimiento de lo que pasó en este país, del gran desorden en el que entregaron a México, a empresas transnacionales, a empresas extranjeras, gobiernos corruptos, funcionarios que se enriquecieron a costa del empobrecimiento del país, hasta que el pueblo dijo basta. Aquel 1 de julio de 2018, a 2 años de aquel evento que marcó la historia del país. Es cierto que faltan cosas por hacer. Es cierto que todavía no se acaba de ir el viejo régimen neoliberal. Pero también es cierto que hay una minoría rabiosa en contra de un pueblo bueno y sabio que apoya la transformación del país y que entendemos, no son enchiladas ni es cosa sencilla. Acabar con ese elefante reumático para echarlo a andar no es tarea de una persona. Hay un líder carismático, humano, no roba, no miente, no traiciona, es Andrés Manuel López Obrador. Elegimos a un líder para iniciar esta transformación del país que genera una nueva corriente de pensamiento. Hoy es día de fiesta en el país. Hoy, uno de los presidentes con más aprobación en los últimos sexenios, aprobación real, incluso dicho por los propios medios de comunicación convencionales, que se quedaron acostumbrados a ganar fabulosas cantidades de dinero vía la publicidad del gobierno. Ya no hay eso. Se terminó la era neoliberal y ha iniciado la Cuarta Transformación. Está interesante el tema porque las minorías existen, las voces disonantes son bienvenidas, pero pues se imagina, un editorialista del Grupo Reforma, pues ¿qué va a opinar? Pero ¿qué hay de opiniones de personas con pleno conocimiento? Digo, una investigadora de la UNAM de Ciencias y Humanidades sabe de lo que habla. ¿Qué es lo que tanto les molesta? La aprobación del presidente, sí, a 2 años en este día de fiesta. Felicidades a todos, a todas y todos quienes estamos dentro de esta corriente de pensamiento para cambiar al país. Pero interesante el análisis. Hay que escuchar, sí, también a los que pues no les parece muy bien que se persiga a la prensa. ¿Quién los persigue? Si les quitaron el bozal. Pero no, lo que tanto les duele es lo que se les fue de las manos. El poder, el dinero, el embute. Hoy el país es otro. Voy a hablar del tema porque es obligado el día de hoy. Fiesta nacional, la Cuarta Transformación a 2 años de aquella histórica elección que les cortó las alas a los neoliberales, aunque no se acaban de ir. Voy a hablar del tema. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le encargo, por favor, y suscríbase y pues denle like al video. Vámonos. En este día de fiesta le tengo el análisis, la información, obviamente sacado del contexto de lo que se dice, lo que se habla, lo que se comenta respecto al gran trabajo, al excelso trabajo que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En el programa de Carmen Aristegui se habló del tema con 2 personas con una forma de pensar diametralmente opuesta. Me pareció interesante tener como contexto este debate para darnos cuenta cómo una minoría sigue buscando por dónde entrar. Y una persona que ni siquiera es de la 4T, pero que está clara de los objetivos que tiene este gobierno, expone con claridad lo que todos podemos ver. Acompáñeme, por favor, voy a hablar de este tema, está interesante por demás. Mire usted, ahí tiene usted a la investigadora de la UNAM. Muy intensos los acontecimientos que hemos vivido. Yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante en México, que veníamos de una situación muy catastrófica y esto, aunque les moleste a varios que se insista en ello, creo que es el punto de partida. Realmente México tenía una situación de deterioro muy grave. Ya tendremos oportunidad de decir en qué aspectos en particular, pero ese tiene que ser el punto de referencia, porque si no estamos en el aire.
y creo que a partir de ahí se han hecho modificaciones importantes. Creo que efectivamente pues el horizonte es muy grande. Yo agradezco que los horizontes sean un poquito más allá del día de hoy, porque nos habían metido exactamente en estas miras cortas, cuyo resultado al final es muy negativo. Creo que hay que saber hacia dónde se va, qué es lo que se quiere, y yo sí creo que México necesita una transformación de fondo, necesita cambios que vayan a la raíz de muchos de los problemas que tiene, así que agradezco enormemente que esa sea la mirada de una cuarta transformación. Creo que México sabe a qué se refiere cuando habla de cambios muy importantes, así que es una sociedad que se ha metido en esa dinámica, que quiere ese cambio, y eso es lo más importante, pensar en la sociedad mexicana que se ha comprometido con este proceso. Ahí están en muchos ámbitos lo podemos constatar. Y creo que para empezar tendríamos que decir eso: estamos en tiempos interesantes, en cambios importantes, en una ruta que a mí me parece la correcta. Creo que hacia allá tenemos que caminar después de años de mucho sufrimiento y mucho deterioro. Jorge Suárez Vélez, ¿cuál es tu análisis? Bueno, me quedo boquiabierto con el análisis de la doctora, porque si dice que veníamos de una situación catastrófica, pues no sé cómo calificaría la situación en la que estamos. Lo que hemos visto básicamente es un gobierno absolutamente sin brújula que ha devastado a la economía del país. Básicamente estoy absolutamente de acuerdo con ella en cuanto a que necesitamos una gran transformación, pero no está. Esta ha sido una serie de políticas dando palos de ciego, sin rumbo alguno. Básicamente lo único que le ha permitido a este gobierno más o menos tener estabilidad es que pues, se han acabado todos los guardaditos que gobiernos previos dejaron. Si vemos de qué magnitud ha sido el gasto discrecional que ha tenido este gobierno, gastando 129,000 millones de pesos el año pasado y 140,000 millones este año de gasto discrecional. El gobierno que prometía acabar con la corrupción la ha fomentado. 7 de cada 10 contratos públicos se dan por asignación directa. Hemos visto niveles de corrupción en el gobierno iguales o mayores que los que había en gobiernos pasados, una falta total de transparencia en todos los sentidos, un gobierno que al que no le preocupa la violencia contra los periodistas, no le preocupan los feminicidios, un gobierno que ha devastado el sistema de salud pública, que no era un sistema de salud pública perfecto ni por mucho, pero estamos empezando a ver otra vez en México casos de sarampión, casos de lepra. Es el país que está en el último lugar del mundo en términos de manejo de la pandemia. Este ha sido un gobierno absolutamente neoliberal. Es un gobierno que ha recurrido a dejar que la gente se rasque con sus propias uñas, no ha dado los apoyos que se necesitan ni para los negocios ni empresas que están cerrando como consecuencia de la pandemia. Han cerrado estancias infantiles, han dejado sin el apoyo a muchas de las comunidades más necesitadas. Entonces, yo creo que el único calificativo que merece el desempeño de este gobierno hasta el día de hoy es el de trágico. Elvira. Mira, creo que los dichos se pueden decir cualquiera, y aquí podemos tener cualquier ocurrencia, pero sí hay datos, y sobre todo hay una sociedad diciendo absolutamente lo contrario de lo que ha dicho Jorge Suárez. Una sociedad que está apoyando a un gobierno, y no será porque está sufriendo y porque está entendiendo que todo es peor, y que esto nada más lo entiende una minoría que está viendo afectados intereses, porque sí se tienen que afectar intereses en este país, porque hubo una élite corrupta y una élite que no tuvo llenadero. Esa es la que está hoy viendo las cosas tal cual Jorge Suárez nos las acaba de presentar. Eso me queda muy claro. Pero este país está diciendo otra cosa, y por algo será. Yo creo que si se tiene mínima decencia y mínima honestidad, no podemos decir que la corrupción ha sido cobijada, alentada. Por favor,
tenemos muchos casos de combate a la corrupción de manera muy consistente, empezando por de muchas maneras. Y creo que eso, perdón, ¿me dejas terminar? Y Bartlett incluido, perdone, no, se agarran de tonterías, perdonen que lo diga, pero de nada de fondo, porque no es una persona el que hace la corrupción, es un sistema. Y ese sistema es el que está siendo atacado. Está siendo atacado de muchas maneras que los tiene muy furiosos a algunas personas. Entonces se agarran de un caso, de una persona que verdaderamente ni siquiera se ha demostrado. Pero bueno, no quiero interrumpirme. Creo que es un tema que hay que tratar con mucha más seriedad, con mucha más a fondo, para poder incluso ver cuáles son sus límites, hacia dónde se tiene que caminar, pero con una oposición vociferante, con una oposición ciega a los hechos que nadie puede estar en contra de estar persiguiendo a las personas que se está persiguiendo por el asunto de miles de millones de pesos desaparecidos en este país, un sistema de estar saqueando al erario, formas como muchas formas que ha tenido la construcción de un sistema de corrupción. Y lo primero que hay que decir es desnudar ese hecho, como ha hecho este gobierno. Creo que es muy importante. Y lo siguiente es estar dando pasos no espectaculares como se solía dar en el país, porque la corrupción es una historia muy larga. Entonces llegaba el nuevo gobierno, hacía un acto espectacular y nada más. Esto es lo que en esta ocasión no ha ocurrido y yo lo celebro. Me parece que hay que ir con pasos muy consistentes, que tenemos que hacer una cosa de una manera mucho mejor, mucho más fundamentada y sobre todo basada en el derecho. No podemos de otra manera. Tenemos que construir un país con unas reglas diferentes, una sociedad que no le entre al moche, pero cuando tenemos muchos de los medios metidos en esto, cuando tenemos a muchas de las universidades metidas en fraudes increíbles, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí estamos hablando de cosas muy profundas como para que me salga con un hecho, con una persona. No, a ver, vamos hablando de los acontecimientos que en realidad pueden estar conformando una política, conformando una visión de cómo se tiene que sanear a este país. Y yo está interesante el debate, bueno, porque un columnista del Grupo Reforma pues no va a opinar acorde a la Cuarta Transformación. Elvira Concheiro, la doctora, investigadora de Ciencias y Humanidades de la UNAM, puso las palabras correctas. Es una oposición vociferante, corrupta y derrotada. Derrotada por la propia corrupción y por el propio nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Por cierto, hay pendientes, desde luego. No se puede terminar en 2 años todo un sistema de corrupción que se construyó alrededor de gobiernos como el de Peña, como el de Felipe Calderón, como el de Vicente Fox, como el de Zedillo, como el del mismo Carlos Salinas de Gortari. Es un trabajo a largo plazo. La justicia a veces tarda, pero llega. Universidades, la estafa maestra, Odebrecht, Emilio Lozoya, Rosario Robles, Alonso Ancira, entre muchos otros que están hoy, bueno, el mismo caso de Genaro García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos, detenido por ligas de corrupción con grupos delincuenciales. El hombre más poderoso en su momento con Calderón está detenido. Otros pasan por la misma. ¿Cómo explicar que estos cambios llevan tiempo? ¿Cómo entender una transformación del país que inició hace 2 años, pero que faltan 4? Y si en 2 años braman las bestias neoliberales, en 4 años, pues si la lógica se impone, estarán pues no acabados, pero como ya lo es una minoría vociferante
que no se conforma con haber perdido los privilegios de ser intocables, de ser todopoderosos, de ser los dueños de este país, y tienen nombres y apellidos, todos. No hablamos de una persona, hablamos de un sistema que se corrompió y que mandó pues al carajo al pueblo de México, a un pueblo que lo único que aguantó fueron gasolinazos, devaluaciones, saqueos, pérdida del poder adquisitivo, aumentos a la canasta básica y una crisis recurrente, endémica, una tras otra tras otra. No pueden, aunque quieran, no pueden evitar ver la nueva realidad, la cuarta transformación, aunque les duela. Amigas, amigos, informadas, informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.